Vamos a ubicar 3, 4 puntos frente a lo que hoy vamos a intentar proponer y trabajar frente a esto que hemos estado más o menos viendo. Primero, y esto es muy importante, incluso con respecto a la postura que se está presentando y las cosas que se están discutiendo. Estamos pensando como sujetos que intentamos comprender un ámbito de realidad que se nos está presentando fuertemente caótica, muy caótica, pero caótica con respecto a un orden que quizá tendríamos que reconocer y dar cuenta que es el orden el que desde su punto de partida propuso el caos. Es decir, no es que hoy esté en crisis la familia, es que, no puedo decir malas palabras, es que la familia no, porque soy doctora. Sí, porque soy doctora, tengo permiso. Sí, los doctores tienen permiso de decir cosas de las cuales nada saben y solamente repiten, ¿no? Pero como son doctores, pues no se les puede decir nada porque ya son doctores. Bueno, incluso en la medicina. Entonces, la crisis no es de hoy o no es, como diría R.D. de los 70 del siglo pasado. Hay un texto de R.D., la antipsiquiatría, han oído hablar de ella, los autores de la antipsiquiatría, R.D. es uno de ellos, y él propone la muerte de la familia en los 70, ¿sí? Entonces, el problema no es la crisis que podríamos pensar se empieza a mirar en los 70, los 80, hoy es obvio que estamos alargando, estirando el concepto de familia de tal manera que intentamos mirar en el tipo de relaciones que se están construyendo entre los seres humanos desde la imagen de familia, pero ya no nos da. Se han roto los lugares, pero los lugares desde el principio estaban hechos para ser rotos, desde el principio. Esta idea con la cual trabajábamos la semana pasada, de que el padre es el representante de la ley, la madre es la cancerbera, y los hijos atienden a la reproducción frente al orden cultural, implica en ella, buenos días, implica en ella una violencia terrible sobre los cuerpos, ¿no? Por el otro lado, esto, regresando al punto de partida, implica que nosotros intentamos comprender por qué es que hoy llegamos a estar como estamos, en la condición en la que estamos. Estoy hablando de lo humano. ¿Por qué hoy lo humano está en esta condición que parece tan caótica, verdaderamente caótica? Por un lado, viviendo en lugares donde hay que cuidarse de todos, hasta en la esfera privada, de todos. Por el otro lado, nos damos cuenta como, por ejemplo, tanto Donald Trump como Netanyahu, ¿no? En realidad lo que están proponiendo es desaparecer a Irán y tener una razón mínima para desaparecerlo, porque en realidad no les interesa tampoco desaparecerlo. Lo que quieren es esto que comentaba la supuesta gran periodista Aristegui. Salud. ¿Por quién le paga a ella? ¿No?
Este, esta, ¿cómo decirle? Este lugar que está dentro de una montaña, pero no en la montaña, sino en el fondo, y que han descubierto un uranio de tal pureza que es el mejor uranio para poder crear armas. Salud. Hoy declara Trump que no sabe si le va a enfrentar la guerra con Irán, pues porque tiene negocios con Irán, pero no solo por eso. Irán tiene en su poder una veta de uranio de una pureza tan grande que puede construir las mejores armas nucleares. Y hoy le prohíben a Irán tener todo tipo de arma nuclear a menos que sea usado para la medicina. Pero es interesante, fíjense el nivel de violencia. Por un lado, les pedimos a las personas que tienen que aprender a vivir los unos con los otros, de acuerdo al lugar en el que les tocó, de acuerdo a la imagen que la cultura les determinó y de acuerdo a lo que el sistema les impone como forma de producción, y eso implica una gran violencia, pero no vemos cómo, por el otro lado, quienes ahorita desgraciadamente tienen el poder económico y político a nivel mundial, están produciendo una mayor violencia que podría implicar pues la desaparición de todo lo que conocemos hasta ahora como humanidad, ¿no? Seguramente ustedes han oído hablar de hablábamos la semana pasada o antepasada, bueno, más bien antepasada, de lo que fue la bomba atómica en Japón, aun cuando Japón ya se había rendido. Japón en la Segunda Guerra Mundial ya había levantado la bandera blanca, ya había, incluso estaba ya el acuerdo para ser firmado por los aliados con Japón para evitar que Estados Unidos penetrara Japón y terminar la guerra. Y sin embargo, Estados Unidos decide, a pesar de todo, darles un escarmiento. Híjole, pinche escarmiento, ¿verdad? Porque eso implicó no solamente millones de personas que mueren, sino además otras tantas que hasta muy poco tiempo todavía tenían problemas con respecto a la radiación. Y bueno, aparece un concepto que después va a ser usado en educación en México, que era calidad total. El concepto tiene origen en Japón y la idea de calidad total representaba como el ave fénix, crear un proceso de planeación de tal manera que cuando pongo en camino el proceso, tengamos, antes de echar el proceso a caminar, tengamos el 100% de seguridad de que lo que se produce es lo que estaba determinado en la finalidad. Y eso es calidad total en Japón, en la industria, y sirvió, pero no en educación, porque en educación las cosas son completamente distintas, aunque haya sujetos que quieren mirar lo que pasa en la escuela como el símil de lo que está pasando en la fábrica. Entonces, solamente termino con esta idea. Nosotros intentamos comprender. No somos jueces. No ganamos una elección hace poco. No somos ministerios. Eso no implica esta discusión de la violencia sobre los cuerpos de ciertos sujetos. No implica que, pobrecito, el que violentó, le quitaron el lugar y entonces por eso violentó. No somos ministerios. Todo asesinato tendrá que ser juzgado, no por el sujeto que se está asesinando, no por el sujeto que se mató. A quien se juzga, no se juzga por haber matado a María o a Juana o a Cristina o a Teresa, no, se juzga porque rompió con un acuerdo público de sobrevivencia de la ciudad.
por eso se le juzga, por haber roto el acuerdo de no matarás. Eso es lo que se juzga. En realidad no importa el sujeto muerto, lo que importa es la existencia de la ciudad. Pero nosotros, lo vuelvo a decir, estamos intentando comprender. Por eso discutimos esta cuestión de cómo lo hombre ha perdido su lugar y en la pérdida de su lugar, entonces busca afanosamente reencontrarse. Claro, perder su lugar, buscar afanosamente, no es algo que acontezca en el plano de la conciencia, sino que aparece en el plano de la existencia que nos acontece, que nos acontece. A mí me quedó. Tú querías decir algo, adelante. De hecho, con base en lo que está diciendo acerca de este conflicto de Hiroshima y Nagasaki en el 45, yo en lo particular no entiendo, más bien sí entiendo, más no comparto las emociones que pueden llegar a sufrir con la barbarie que se cometió matando más de 200,000 personas solamente en el momento del impacto de una de las bombas, y que los intereses hayan movido a Japón en los últimos años a ser uno de los mayores aliados comerciales, militares y sociales de Estados Unidos en la costa este de Asia. Entonces, la memoria del conflicto, la memoria de las prácticas, la memoria de lo que pasó, pudiera estar guardadita por ahí, pero lo que mueve son los intereses particulares de ciertos sectores de esa sociedad, cuando ahorita nuevamente ajeno a esa cultura japonesa, a la sociedad japonesa, yo en lo particular me entiendo por un sinsabor de cómo es que puedes estar tan de la mano, tan clásico, tan complaciente, tan benevolente con una persona o con una sociedad, con un sistema que te hizo lo que te hizo. A mí no. Pues es el juego de poder. Acuérdense que hay un autor que trabaja el concepto de poder. El autor es Michel Foucault. Y Michel Foucault, diferente a otros autores, va a decir que el poder no es algo que se tenga, es algo que se ejerce. Y si no se ejerce, se pierde. Entonces, hay que ejercer el poder. Y el poder no es algo que yo lo tengo en mí, solo de mí, sino el poder es en una relación, siempre en una relación. Siempre en ese sentido, no hablamos del poder, hablamos de la relación de poder, ¿no? Hay relación de poder entre la madre y el hijo, hay relación de poder entre los novios que se aman hasta la locura, pobres idealistas absurdos, ¿no? Hay una relación de poder entre los que se acaban de casar diciendo que van a ser felices para siempre, más torpes ahí, no han mirado, ¿no? Hay una relación de poder entre el maestro y el estudiante y el maestro. Hay una relación de poder, en la calle hay relaciones de poder, se juegan relaciones de poder constantemente y Foucault va a aconsejar algo. Si tú te das cuenta en la relación de poder, ¿cuál es la posibilidad que tienes de movimiento de ti frente al otro? Úsalo, porque si no lo usas, lo van a usar el otro, va a usar su posibilidad frente a ti y lo va a ejercer. Entonces, usa tu posibilidad. Poder es posibilidad. Ah, no. Claro. No, claro, no. Hay autores como, por ejemplo, este autor que van a romper desde antes, más allá de Foucault, que van a romper con las lógicas dicotómicas. ¿Sí saben lo que es un pensamiento dicotómico? ¿Sí? No hay cosa buena y no hay cosa mala. Incluso quizá
si nos metiéramos a discutir el concepto de mal y de bien, que no lo vamos a discutir, lo malo no es malo en sí mismo y lo bueno tampoco es bueno en sí mismo. Eso no existe. Pero hay moral. Este trabajo de doctorado que trabaja la cuestión de la gramatología, bueno, hay en la escuela, por ejemplo, más allá de vigilar y castigar, con Foucault también, hay estructuras de significado y de sentido que nos obligan, porque hemos introyectado la normatividad como una moral del bien, y entonces los sujetos nos acomodamos en las escuelas con nuestros cuerpos de acuerdo a los lugares en donde estamos. Y también, como diría otro autor, que es Peter Sloterdijk, un autor contemporáneo alemán que siempre anda metiendo ruido, siempre cae mal porque siempre rompe con cosas que más o menos otros creen, ¿no? Porque además no solamente eso, sino que además físicamente hablando, los espacios regulan, fíjense, en nuestra subjetividad, los espacios regulan en nuestra subjetividad los cuerpos y nos mandatan, no nos damos cuenta, pero de repente nuestros cuerpos se colocan de cierta forma porque hemos entrado, es como entrar a esto de la casa de los espantos, hemos entrado a un lugar donde el cuerpo tendrá que ser colocado necesariamente así, porque si no, no cabe de otra manera, y solo así cabe, y solo así podemos estar ahí. La escuela es terrible, porque la escuela, todos los espacios de la escuela están regulados y están construidos. Foucault hablaría de los dispositivos de disciplina, ¿no? Para que coloquemos los cuerpos. Pasa algo muy interesante, por ejemplo, con los días del maestro, cuando hay alguna reunión y luego se les pasa la onda de que pues aquí no se pueden meter cierto tipo de bebidas, pero las meten, ¿no? Bueno, y entonces los sujetos con 2 o 3 tragos empiezan. El alcohol, diría, no dijo el alcohol. Aldous Huxley, un autor interesante, tiene una novela que se llama El Mundo Feliz, pero tiene libros, otros libros. Aldous Huxley dice que el LSD era una droga, hoy es muy fresa, el LSD es una cosa muy fresita, pero bueno, era una droga que en su cabeza a él le permitía abrir, no le permitía pensar cosas, no, era como la llave que abría puertas para que de su cabeza saliera todo eso que todas estas estructuras que nos normaron habían cerrado. Y entonces era posible pensar con las ideas que estaban encerradas en mi propia cabeza, pero que la moral que domina no me las permitía ni siquiera mirar a mí mismo, ¿no? Y entonces eso decía Aldous Huxley. Bueno, entonces cuando se toman 2, 3 tragos, bueno, además de que uno se da cuenta que no saben tomar, ¿no? Pues sí, empiezan a decir malas palabras y empiezan a decir cosas que uno dice, órale, el maestro de estadística tan correcto que parecía, mira, tan formal, tan ordenado, ya se subió a la mesa y está bailando y ya se desnudó. ¿Sí se dan cuenta? Esa es la existencia, esa es la relación ontológica, eso somos. Lo otro, sí somos lo otro, pero está normado. En realidad, eso es el existir, eso que aconteció y que rompió con toda forma, con toda imagen que se pudiera pensar desde el orden que el sujeto tendría que representar y que no lo está haciendo. Eso es la existencia que nos acontece.
y de eso difícilmente se habla hoy. Es muy complicado comprenderlo, no porque sea complicado en sí mismo, sino porque no nos acostumbramos a pensarlo como un ámbito de lo humano. Pensamos en lo social, lo político, lo psicológico, queremos transparentarlo, evidenciarlo, y eso es otro problema del presente. Entonces es interesante porque todo esto que nos acontece está vinculado al orden de la violencia. ¿Sí se dan cuenta? Fíjense, la violencia, habíamos dicho en el punto de partida, en la primera sesión, la violencia no necesariamente es de quien golpea. No es un niño que golpea a otro niño en la escuela. ¡Uy! ¿Cómo dice eso? Pero si lo está golpeando, hay que separarlos, sí, hay que separarlos. Echarles agua si es necesario, separarlos. Hay que separarlos, sí. El protocolo psicológico, híjole, es tan denigrante, es tan humillante, acaba con el sentido de existencia tanto de la supuesta víctima como del supuesto victimario. Y antes de hacer algo, hay que preguntarnos ¿por qué pegó? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hay que preguntarnos y hay que intentar encontrarnos éticamente con él, no psicológicamente, no a través de pruebas, no a través de preguntas estandarizadas, no a través de cuestionarios ya determinados en un sentido de generalidad. No. ¿Qué pasa con él? ¿Y por qué le pegó a este que es un buen niño, que es el 10, que es el que el maestro lleva a su lado, que es tranquilo? ¿Por qué? ¿Y qué hacer? Fíjense, porque el problema no es un niño que golpea a otro niño, el problema es imágenes de humanidad que se están confrontando porque hay imágenes excluidas y hay imágenes que están demasiado ensalzadas, pero también están vacías en relación al encuentro con ellas, porque el sujeto todo el tiempo se ve obligado a representarla, todo el tiempo, y a veces cansa. La violencia no está ahí. La violencia está en por qué lo humano llegó a esa circunstancia. ¿Qué hicimos los adultos? Además, porque si son niños o si son jóvenes, pues no son responsables del orden que están viviendo. Cuando ellos llegan al mundo, igual que nosotros, cuando ellos llegan al mundo, el mundo tiene una estructura de significado en los lenguajes que va más allá de la palabra, del grama, va más allá de la cuestión gramatical. Y nuestros cuerpos son colocados, ya lo veíamos, cuando los médicos miran y dicen, va a ser hombrecito, miran y dicen, va a ser mujercita, y uno dice, espérate, calma, porque hay muchas otras formas de ser y tú te reduces a la dicotomía y además sometes al cuerpo a una obligación de ser antes de que el propio cuerpo pueda incluso decir algo. No ha salido y ya lo estás condenando, ya lo estás determinando. ¿Sí? Entonces, habría que preguntarnos, no cómo salirnos de todas estas estructuras que norman nuestra forma de pensamiento, porque aún diciéndolo nosotros aquí, aún diciéndolo aquí, estamos en ellas. Todos estamos en ellas. Nos regulan, la cultura nos regula y nosotros además queremos pertenecer a ella porque no queremos sentirnos solos y abandonados y de alguna manera queremos dar cuenta de lo que en cada lugar nos proponen como lugar de la felicidad, del éxito, del bien, del progreso, etcétera. Entonces, estamos en ella, pero intentemos
que al menos en la escuela se pudiera encontrar un reducto donde el maestro se vuelve sobre todo una oreja. Es muy difícil porque estamos muy acostumbrados a ser escuchados, diría Freud. Algo tienen los sujetos que son maestros, claro, quizá antes porque después la política educativa mandó callar a los maestros acusándolos de tradicionalistas, ¿no? Pero bueno, volvernos escuchas, dejar de hablar, dejar de normar, dejar de conducir, dejar de supuestamente guiar y escuchar la particularidad y obligarnos a relacionarnos con la particularidad de los sujetos, con cada una. ¡Qué difícil! Quizá imposible, utopía, pero fíjense qué bonito. Si no hubiera utopías, luego entonces, ¿hacia dónde caminaríamos? Se juzga la utopía por imposible, pero si no hay utopía, ¿hacia dónde caminamos? Aunque no la logremos, ¿se dan cuenta? Pero la utopía nos dice por aquí, y ahí vamos. Y nos encontramos con muchas cosas que nos hacen movernos en el camino, pero nos hace caminar, aunque no se logre. Perdón, tú querías hablar. Ay, perdón. Sí, y allá atrás también. Es que adelante. estaba pensando respecto a los ejemplos que estaba colocando y me acordé de una situación que considero pertinente poner aquí en la discusión que ocurrió, que me aconteció en esta semana, que tiene que ver con una situación de violencia. Y siendo este el tema del taller y lo que ha estado exponiendo, me gustaría saber cuál habría sido la participación de usted frente a este caso real. ¿Lo puedo contar? Sí, lo puedo contar. Es una situación de violencia. Está en el escritorio y da al pasillo, al corredor para meterse a los módulos de los sanitarios de mujeres. Estaba dando la clase y de repente unos alumnos en una extraña los noté y les dije, ¿qué pasa? ¿Qué están viendo? Ya me dicen, es que se están peleando en el baño. Yo volteo al baño, se ve el pasillo, le digo, para entrar a los módulos y vi a dos de la papelería, a la región de la papelería, y a otra alumna que estaban ahí circulando con una actitud completamente normal. ¿De qué hablan? No, yo no veo nada. Seguí con mi clase, pero al poco rato pude ver a una situación sospechosa. Una alumna salía y entraba del módulo, de espaldas, y dije, ahí algo está pasando. Entonces me acerqué a la entrada del baño y escuché que se estaban gritando groserías, insultos. Entonces, con voz, lo único que se me ocurrió en ese momento, con voz fuerte, ¿qué está pasando? Salgan inmediatamente de ahí. Inmediatamente salieron. La escena fue salieron del módulo una muchacha salvajemente golpeada, desgreñada, arañada, labio, boca sangrante y todo, y la otra intacta, la agresora, dentro del baño. Me llamó la atención la escena porque era claro que la víctima, se puede considerar la víctima, no había puesto ninguna oposición, incluso creo que hasta accedió a permanecer dentro del módulo mientras la golpeaba, ¿no? Porque podría fácilmente intentar haber salido y no salió. Entonces salió, les dije, a ver, venga, ¿qué está pasando? Pues, hice una pregunta que era obvia, ¿tú le golpeaste? Y me llamó la atención la frialdad o la contundencia con la que contestó. Sí, yo la golpeé. Se le notaba sin ningún signo de remordimiento, de preocupación por su acto. Entonces, cuando me dijo esto, dije, de plano, síganme. Al llegar a la dirección me encontré con Cianas, que es orientador, y ya, ahí le narré los hechos y las dejé.
¿Cuál hubiera sido, hablando de eso, que a lo mejor pues, las violentiza o no sé cómo decirlo, uno actúa también. Las violenta más de la violencia que están viviendo. Exacto. ¿Cuál hubiera sido en su caso, en mis trabajos, lo que usted hubiera Pues hecho? no creo que muy diferente, porque aparecen varias cosas aquí. Fíjate lo que comentas. Parece que a ella le gusta que la estén golpeando, pero ¿no le preguntaste después nada? No. ¿No? No son mis alumnas, no las ubicaba. No. Pero no las ubicaste ya después. En ese momento las ubicas y ya después preguntarles. No. No, lo sé. Es que esta semana, sí. Y lo que me contó Ponciano. No les corresponde. Porque lo que me comentó. ¿Y si lo hacen? Pues no sé si sea adecuado, porque las indicaciones llevan No, los pues orientadores. el protocolo es que los orientadores, él me dijo, haz el escrito de cómo acontecieron los hechos que fuiste testigo y entrega tu escrito. Me comentó él rápidamente que el tema de fondo era que la alumna golpeadora está casada o ya juntada con un alumno de su salón y que la otra estaba mensajeándole o algo así. Que esa es la razón. Ya. Pero hasta donde sé, la decisión fue dar de baja a la golpeadora, darla de baja. No sé cómo ve la actual, fue incorrecto. Yo no sé cómo haya votado Ponciano el tema. Aquí bueno, en algún momento yo no aplico el protocolo y sí me la juego. No tenemos, no. Sí, no. Sí. No, está bien, sí, tiene razón. Decirlo está... Por lo que comentan los compañeros y por los que jugamos ese papel de orientación. Sí. Y creo que profesores también nos han puesto en una situación de verdad. Sí. A veces ya la piensas para poder intervenir y hacer algo. Porque si intervienes es incorrecto. Si no intervienes es incorrecto. Sí. Pero lo peor del asunto es que pareciera que ahora el que va a llevar mayor carga de castigo, si es que eres tú, sí. y los alumnos. Lo peor es que te corren a ti y 2 días después ves a las estudiantes, ya se peleó con el susodicho, ya valió, ¿no? Y entonces ya van de la mano las dos y resulta que en realidad querían tener una relación ellas. Y tú dices, puta, ¿por qué no me dicen? ¿No? ¿Por qué no? Me llama también poderosamente de la atención de esa situación es que las dos personas que estaban al interior y que actuaban normal, si estaban escuchando en ese momento la acción y hicieron como si nada pasara, eso sería gravísimo. O lo otro, también gravísimo, que la agresora le haya podido ordenar a la víctima: no hables hasta que se vacíe el lugar, porque ahorita y la otra obedeciera, se me hace así como que fuera, no sé. Depende, es que ahí depende si eso es posible, si eso pasó así como dices, es porque sí hay un sentido en la culpa, sí puede haber un sentido de placer en la expiación de la culpa. Sí, puede haber un sentido de placer al expiar la culpa. Sí. Aunque incluso eso pueda significar que en un golpe mal dado, pues ahí te quedes, ¿no? Ahí hay diferentes hechos de esto y ha pasado. Entonces, el problema aquí son los protocolos, ¿se dan cuenta? En realidad. Porque hay una norma que establece, no una, varias. No es una, son varias, que establece que
Ustedes no pueden estar solos con un estudiante en un salón de clases, por ejemplo. ¿O para qué están solos? O si van a estar solos, tienen que avisar por qué van a estar y para qué y cuánto tiempo van a estar. Yo no puedo tocar al estudiante porque puedo ser acusada. Yo no puedo hablar a solas con él incluso en el pasillo. La relación pedagógica, no psicológica, la relación pedagógica se da en el encuentro con los cuerpos. Se da en la cercanía de los cuerpos. Mirar al otro, mirarse en la mirada del otro, implica justamente esta posibilidad de incluso sentir el calor del cuerpo, del otro cuerpo. Esa cercanía ya está prohibida, pero está prohibida porque el miedo, y eso es lo más triste, el miedo no es el miedo a que los estudiantes se golpeen. El miedo es a que los que ocupan los cargos de directivos de los lugares más altos de la dirección en educación y hasta otros lugares sean acusados de no responsabilizarse de la violencia que supuestamente se vive en las escuelas. Ahora, ¿por qué se vive esta violencia en las escuelas? Que eso que él cuenta es cotidiano, no es raro. Hay lugares donde todos los días pasa, todos los días, ¿no? Y no solamente en México. Entonces, ¿por qué aparece tanta violencia en las escuelas? De esta violencia donde los sujetos se golpean, o incluso parece ser que se dejan golpear. Sentir el golpe, no sé si lo han experimentado. Sentir un golpe me hace darme cuenta que estoy aquí, que estoy vivo. Los niños que se cortan, han tenido niños que se cortan el cuerpo, ¿no? Antes era un lugar, ahora pueden ser muchos los lugares donde la persona puede, y no solamente son niños, puede haber adultos que también se cortan el cuerpo. ¿Por qué se cortan el cuerpo? Porque el dolor del cuerpo aminora el dolor existencial que estoy viviendo, el vacío. Sentir que no estoy. Sentir que como estoy, no quiero estar. Sentir que todo lo que he hecho no tiene sentido porque nadie me valora, porque nadie quiere estar conmigo, porque los que están obligados por estar. Ese vacío, esa experiencia de sentir que caigo en un vacío, ¿han soñado que caen en el vacío? Bueno, esa experiencia de caer, piénsenla todo el día, todos los días. Un sujeto que le está viviendo todo el día, todos los días. Cuando yo corto mi cuerpo, entonces, primero, me doy cuenta que sí estoy, porque hay dolor. Y ese dolor, además, genera placer en la existencia. Esto no lo dice la psicología, maestros. Porque la psicología no lee los existenciarios, la existencia. Y porque la psicología lo que hace es construir una normativa general universal de acuerdo a cómo cada sujeto en cada momento de su vida, además los clasifica a los sujetos por etapas y determina lo que cada sujeto debe de estar viviendo en cada etapa. De tal manera que incluso ese orden, ahí sí apelo de alguna forma a un texto, se llama Hermenéutica del Sujeto, de Michel Foucault, ¿no? Donde los sujetos estamos obligados a decir verdad de nosotros con lo que sentimos y nos pasa frente a los discursos que supuestamente nos van a curar.
la idea de cura. Y está entonces la psicología, la psiquiatría, la medicina y la pedagogía funcionalista, que además nos conducen y nos van a llevar por el buen camino. Pero cuando ese buen camino y esa conducción, y yo cumplo con ese camino y con la conducción que me están indicando, y no encuentro ni la sensación de completud, ni la sensación de felicidad, ni me siento agraciado, ni me siento que estoy reconocido, ni me siento valorado, ni me siento, al contrario, siento que estoy desapareciendo, aunque estoy ahí, pero desaparezco. Y viene la crisis. Fíjense qué interesante. De verdad solo es una frase. El problema es que quien está fallando es el discurso que me condujo. El vacío es del discurso. El vacío está en el lenguaje porque el sujeto sigue experimentando esta necesidad de llenar algo que no sabe qué es y nunca lo va a encontrar. Ahora piénsenlo en el orden de un mundo que vive determinado por una lógica de consumo constante, con una velocidad impresionante, y en donde aparentemente lo que consumo me completa, pero no me completa. Y entonces la frustración de experimentar que lo que tengo no sirve, se acumula, se acumula, se acumula. Y uno pregunta, ¿pero por qué se mató? ¿Por qué se suicidó? Estaba bien. Llevaba calificaciones de 8, 9, 10. Vive clase media, sus papás son buenas personas, trabajadoras, no fuman, no se drogan, no beben, es una familia modelo. Híjole, pues ahí está el problema. Cumplió con lo solicitado, pero no experimentó satisfacción, ninguna satisfacción. Por eso, los humanismos, y aquí discutir el humanismo de la nueva escuela mexicana, por eso los humanismos habría que primero conocerlos, leerlos, después poder discutirlos. Es que el humanismo navega con una frase que es terrible. Lo humano es bueno por naturaleza. Lo humano es bueno por naturaleza, y ya lo vimos. Pero si lo humano no es, se crea. Y el concepto de bueno está articulado en su significado y sus sentidos por la época que vivimos. Por la época. Por ejemplo, con esto me callo. Hace muchos años, hace muchísimos años, a mí me encantaba fumar. ¿No? Y fumar era un acto de elegancia, ¿no? Y hoy resulta que si yo prendo un cigarro aquí en el salón, más de 3 o 4, y sobre todo las mujeres, ¡uy, qué joda! ¿Por qué? ¿Por qué más las mujeres? Las mujeres van a hacer cara de desaprobación y me van a ordenar que me salga. Quizá los hombres me ven mal, me ven feo, pero no dicen. Pero ella sí. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, bueno, no dije qué hacer, pero ahorita regreso. Sí. Dentro de esta búsqueda vamos a poner esta forma de la liberación del espíritu, aunque suene bien difícil. La persona busca de alguna forma el poderse co-construir dentro de un sistema en el que se inserta. Regresando a este tema que estaba hablando Ernesto, es cómo los chicos, a pesar de la existencia de estas normalizaciones existentes dentro de las instituciones, buscan la creación, encuentran los espacios de creación de identidad. Tengo el artículo que es de los intersticios escolares, juventud y resistencia y educación,
Vélez, que menciona que los jóvenes, específicamente los de medios superiores de secundaria, encuentran los momentos específicos para, a pesar de tener las normalizaciones reglas y las convenciones sociales, encuentran momentos específicos para la construcción no solamente de su personalidad y su identidad, sino de las relaciones sociales que guardan con los demás. Y que esos espacios son los que realmente construyen la identidad de las personas. Pero pregúntate una cosa con esto que dices. Pregúntate. En serio, míralo, porque pareciera que al final se salvan. ¿Sí te das cuenta cómo lo dices? Ah, pero al final se salvan. Porque al final sí logran construir su personalidad y encuentren su identidad. Trabajen el concepto de identidad. Es un acto de resistencia más que de... ¿Seguro? ¿Sí? ¿En serio? Peso Pluma. Peso Pluma. Sí saben de qué hablo, ¿no? ¿Quién de aquí le encanta Peso Pluma? Ay, no digan que no, no manchen. Bueno, Maluma ya se civilizó un poco, ¿no? Ya dejó los reggaetones, ¿no? Ya. Gente o sabe, Perdón, digo, uno te puede corté. hacer una tesis sobre Heidegger de 500 cuartillas, pero se consume la vida haciendo una tesis sobre Heidegger de 500 cuartillas, ¿no? Mientras que Heidegger ha visto literatura, la muerte, la física, la tecnología. Heidegger ha hecho muchas cosas, ¿no? Bien, tiene que ver con eso. Ya no hay Fuerte. diálogo entre el conocimiento cualquiera y la filosofía, o la literatura, o la economía, ¿no? La misma disyunción aísla los campos de conocimiento. O das tu clase de filosofía, o de literatura, o de matemáticas, o de física, o de biología. Y uno diría, ¿y qué tal si leo un poco díganme, este pensador, perdón, literato muy reconocido, ficciones muy bonitas, Borges, como decía, ¿no? ¿Y qué tal si leemos a este autor de literatura para la clase de economía? ¿No? Ahí lo que estamos haciendo es hacer al estudiante pensar qué relación tiene con la economía en términos de asignación de salarios con algún cuento de Borges, por ejemplo. Quizá no la haya, porque de hecho no la habría, porque de hecho esa relación se tiene que construir con el pensamiento. Pero eso ya conecta dos cosas, que es literatura y economía. Bien, sí. Ok, bien. Okay. Lo que quería era como distancia para hacer ver que todo está conectado con todo, ¿no? Entonces, no es que todo esté conectado con todo, a veces tenemos que pensar cómo se conecta. Mientras que Galeano dirías, no, Galeano, la economía Galeano, ¿no? Pero ya como que, muy, ¿cómo decirlo? Muy ya no le estás pensando, ¿no? Muy obvio, eso, muy obvio. Por eso cité esto, pero tiene razón. Uno diría, hay que leer las Biblias abiertas de América Latina para entender mucho de economía. Ahí habría discusiones con lo que lees, ¿no? El yo no puede ser responsable del otro. Se elimina la disyunción con la simplificación. En dado caso, reducción de lo complejo a lo simple. El yo, a través de la yos, hiperespecialización. Todo yo es un otro. Y todo otro es un yo. Que es en realidad podríamos todo empezar yo a es un otro. Y con los todo estudiantes, otro es si un solo, entonces, si en dado solo caso, somos quizá responsables lo más, de crear el espacio para la relación ética. Yo apostaría lo más denso lo que preguntabas, ¿no? De modo que están citando acá por crear en los salones a quien quieras, ¿no? discusiones pero éticas, de pronto cuando sobre tratan de todo, establecer una relación con Simmel, por ejemplo, las sociología, imágenes de humanidad se van a quedar así que han sido forcluidas. ¿no? ¿Por qué?
que han sido Porque en el eliminadas, cotidiano no logramos hacer que han ejercicios de sido diálogo consideradas interdisciplinario, por lo menos, primero demoníacas, de después diálogo enfermas, transdisciplinario. y ahora pues Como sí andan por ahí, ¿no? Pero que no nos toquen. Es como, aquí es donde Como Dios tiene líneas toda la paralelas. razón cuando dice, a través de los Yo, ejercicios con no los es que un vamos trabajo, pensando, vamos la respuesta creando que tú hábitos de quieres pensamiento. o que tú propones, Entonces, no si uno en no la puede clase ser no hace estos inmediata, ¿se dan ejercicios de cuenta? decir, a ver, hoy Porque el leemos este proceso poemita, llevó su tiempo, pero la clase es sobre el proceso llevó su tiempo. El proceso del los chavos te van a encuentro, quedar viendo con donde cara. es imposible Eso no la tiene relación, convivencia. profesor. Su poema es de amor. Vivir con el Y otro. aquí habla de tensor, de un tensor. Hay un libro de Y que un no en el amor sociólogo también hay francés. tensiones en eso. ¿No? Se O me sea, fue ir el nombre, construyendo ahorita la me acuerdo. relación. Eso es lo interesante de acá, ¿no? Se me fue el nombre, ahorita me acuerdo. Es creatividad, Bueno, no solo del profesor, sino también de los estudiantes. Es a ver, creatividad de la póngale clase. crítica Para a que la no se aburra. modernidad y va a salir. Bien, sigamos Para entonces. eso también sirven los celulares. Y claro, no el solo pensamiento para redes simplificador sociales, es incapaz de también concebir la para conclusión de buscar. lo uno y lo mutuo. Touraine, ¿no? ya me acordé. Entonces, lo uno Touraine, siempre Alan va a ser la Touraine, asignatura, la Touraine disciplina, tiene otro el campo de libro conocimiento en el que estamos escritos. Lo uno. donde él Lo se múltiple es que pregunta siempre tiene si relación, será siempre posible tiene relación. vivir con el otro, Siempre. si es posible vivir con el Creo otro. que mucho de lo que hizo Convivir. en el experimento Ezequiel tiene relación con la literatura, Y tiene relación con la biología, Cuando Foucault trabaja tiene hermenéutica del relación con la sujeto, economía. O sea, tiene este una libro multitud de hermenéutica del relaciones sujeto que ahí es se un pudo haber hecho libro un ejercicio que en realidad no era libro, transdisciplinar. eran clases que daba Pero Foucault seguro Ezequiel dijo, no, yo en trabajo Francia, solo. en la normal, en la No me normal, vengan a echar a perder mis clases. ¿no? Francia, Bueno, es una broma. había una Entonces, clase que la era inteligencia abierta para todo ciega el estudia mundo. los conjuntos Fíjense y qué las bonito, totalidades, para todo el mundo. y eso Creo que aísla todavía los están. objetos Es de sus decir, se ambientes. publicaban en algún lugar Aísla los objetos de sus ambientes. Historia del pensamiento, así se ¿En qué llamaban ambiente se el produce tema el que daba este desarrollo autor. de la física cuántica? Y era abierto para quien quisiera entrar. Tiene una historia. No había Tiene una puntitos, historia. no había No es que haya constancias, habido no había ¿cómo se llama? nada. Heisenberg. Era para quien quisiera No es que haya estar habido ahí. un Heisenberg ahí brillante, Y luminoso, que entonces salió de la nada. Foucault No, Heisenberg en el está dentro de una 82 da historia. Y dentro de esa estas historia es que se pláticas. produce todo Eran, esto. pues ¿no? eran pláticas, Entonces la pregunta porque eran es, auditorios ¿por qué enseñamos muy física grandes. cuántica sin Y pensar que hay ahí toda una historia? Foucault está ¿no? dando esta Y plática dentro porque de él esa historia pregunta hay si muchos frente a lo que campos. estamos viviendo en el 82 del Literatura, siglo pasado, poesía, ya relaciones aparecían humanas, los signos de violencia sus noviazgos, entre su nosotros, matrimonio, o sea, hay todo muchos. un mundo de Y cosas preguntaba si que algo de los podrían clásicos habíamos leído mal, ¿Por qué no habíamos introduce el entendido, concepto de porque se funda que es otro el de los concepto de conceptos que, educación, eh, se nos va a funda llevar el a concepto de los ciudad, niveles se de funda el realidad? concepto de Estado, ¿Vale? se funda el concepto de política, concepto se de- funda el dije? concepto de Discontinuidad, convivencia ¿no? en Discontinuidad. los griegos, Y ese concepto en los da que diálogos. pensar, ¿no? Uno dice, a ver, nos guste o no nos discontinuidad. guste. ¿Se Luego acuerda somos que muy desde que mexicanistas, conocemos también se ha dicho no, que tiene una línea otra está forma hecha de de decir. punto tras punto? Pero no tras nos punto, damos tras cuenta punto, que tras si punto, traemos colgada es la continuo, que es crucecita, sucesión de puntos. pues ya estamos tocados por Occidente, y no solo por Occidente, ¿Cómo sino llega incluso por hacia 1900 un Mesopotamia, físico al decir Egipto, que en realidad y hay Grecia discontinuidad y todo en la esto? continuidad? ¿no? ¿Cómo aceptamos Porque la el discontinuidad? Dios creado ¿Cómo por el vemos entre dos judio-cristianismo puntos un es espacio un Dios, es una amalgama de vacío? todas estos discursos religiosos. A ver, ay, es que debe Entonces, haber como dos niveles de realidad ahí, ¿no? La idea era esa, Entre si un no punto es y otro. que algo Hay no dos habíamos niveles de realidad. comprendido. Y en medio Y por pues, eso está propone regresar. Cuando Bien. Touraine, ahorita le doy la palabra, Seguimos, cuando entonces. Touraine hace la pregunta, si es que podemos vivir juntos, lo hace frente a un mundo que ya está encaminado a la industrialización tecnológica, donde los cuerpos están sometidos a la lógica está. de la Y ahí tiene la industrialización metodología tecnológica científica, ¿no? y Sobre están todo la sometidos metodología a la científica, es velocidad. metodología científica. Fíjense, una pregunta. Aquí habría que ¿Por pensar qué la hacemos escuela con la valora metodología científica, porque de algún quien modo u otro, responde primero? y es A quien para responde en Dios, primer lugar. sobre ¿Por qué el que hace más que rápido el siempre hay ejercicio un método es para el hacer mejor? investigación. ¿Por qué? Y que ese método ha sido probado y por eso lo seguimos. Esa ¿no? velocidad Entonces, ¿por la qué hemos seguimos la idea de introyectado de la tener una banda idea, laboral, formular una hipótesis de la y luego llevarla al tecnologización? experimento? ¿Por qué el que hace ¿Se han preguntado primero por las qué? cosas
es más inteligente que el que se tardó 2 Porque ha dado minutos? resultado, ¿no? ¿Por qué el que se Y hasta el tarda momento se ha dado 10 resultado minutos lo que tenemos que tiene hacer. retraso en el aprendizaje? Pero la ¿Por metodología... qué nos corre la velocidad y Porque nos no obliga asocia a elementos creer disjuntos del que saber, quien no no es se engrana veloz y no reflexiona. no es inteligente? ¿Por qué reducimos ser Entonces, inteligente a la Tener velocidad una idea es en discutir la escuela? qué ¿Por hay qué con no esa idea reconocemos ahí en términos particularidades? de si ¿Por esa qué idea sometemos a recupera la complejidad uniformidades? de lo que queremos Además, entender, aludiendo ¿no? a que somos críticos O y solo tenemos un recupera pensamiento algo que queremos abierto entender y somos en una única éticos. perspectiva. No es cierto. Pero ahí Estamos ya sometidos estamos a otra lo vez en la mismo. inteligencia. Perdón, maestro, Sí. adelante. Y es lo que estamos tratando de combatir, ¿no? El conocimiento cada vez se piensa y discute menos, solo forma parte de memorias informacionales, ¿no? Lo que comentábamos con Ezequiel. ¿Por qué no diste la definición de energía lista, ¿no? Total, estamos en el momento de las memorias informacionales, ¿no? Total, en el examen de ingreso a la universidad o de los exámenes PISA o los exámenes cualquiera, lo que piden es información. No comprensión, sino información. Pues es que Pero quizás estemos en un error. Porque lo los que estamos exámenes de ese comentando tipo tiene piden que ver comprensión con de la información. una Y nosotros lectura pensamos que los exámenes de humano ese en tipo el piden solo la presente. información. No, la pregunta Y es tan el puntual maestro, que si uno no pone atención a la pregunta desgraciadamente, y solo piensa en la respuesta, fíjese, pero maestro, no comprende la pregunta, la palabra respuesta es maestro equivocada. es muy No importante sé si porque quieres tú. quien tiene maestría Entonces, la no es quien pregunta tiene que un se título. plantea en este tipo de exámenes es para pensar quien la tiene un información que uno tiene que dar. Ese se vuelve un ¿Sale? intolerante, Lo cual significa impotente, que la enseñanza de la presumido, información tiene vacío, que pasar ignorante, por la payaso, reflexión, la esnovista. comprensión, la No, experimentación, la vivencia. Bueno, y yo tengo títulos. Sí, con la vivencia, ¿no? Tú Y hace rato cállate, que decían, porque te ¿a voy a dónde va la pegar. nueva escuela mexicana? ¿Qué quiere la nueva escuela mexicana? ¿No? Tomar en cuenta el no. cuerpo humano Quien de tiene los estudiantes maestría es para porque hacer el ha- conocimiento carne ha ahí. creado para él el arte Por eso se habla de de territorio, decir de lo otro comunidad, de con, buen vivir. con un detalle Tiene que ver con eso. que está No solamente vinculado el espacio con lo laboral, estético y con lo ético. también aprender a Quien vivir tiene en tiene maestría también para aprender decir a construir a territorio, los estudiantes, también aprender que la abrir buena vida no ventanas, pasa abrir por, horizontes y esta mostrarles competencia. el maestro, la Hay muchas cosas que están didáctica en juego acá incluso, ya. es el arte, no son técnicas. Y bueno, La esta es parte de la didáctica inteligencia es el ciega. Si arte no a controlas través del lenguaje, las consecuencias de tus descubrimientos, mostrar los mundos tampoco de controlas tal el manera que sentido los muestro y la naturaleza de tu con investigación. tal detalle, con ¿Qué tal significa esto? sentido Que hay un debate estético, todavía con pendiente tal con Ezequiel emoción, ahí. que los estudiantes quieren asomarse, ¿A quieren dónde mirar, por eso? y ellos se salen Es de un la poco la ventana, cosa. Sí, perdón. empiezan a caminar Claro que sí. y solitos van encontrándose cosas. Ya no estoy yo. Yo solo abrí las ventanas, pero los atrapé. Atrapé la emoción. Es la emoción, no la razón. Atrapé la emoción. Y entonces ellos se emocionaron tanto al mirar eso, al sentirlo en su cuerpo, que se salieron y se fueron. Porque querían saber más de aquello que yo les mostré. El maestro tendría que tener un manejo del lenguaje, no solamente en el sentido etimológico, no solamente en el sentido filológico, no solamente en el sentido de la comprensión hermenéutico, sino además en un sentido de lo estético que aluda a la emoción del cuerpo. Pero nos negamos, primero, nos negamos a usar nuestros cuerpos para enseñar. Voy a decir otra palabra, no enseñar, mostrar, que no es lo mismo, para mostrar, ¿no? Y entonces de repente hay maestros que son tan parcos, a lo mejor saben mucho, pero son tan parcos, tan tiesos, Y entonces fíjense qué bonito. Hay una relación histórica entre el teatro y la pedagogía. Porque el teatro en el tiempo griego estaba implicado, no era para irme a divertir, sino era divertimento.
Es diferente decir diversión a decir divertimento. Búsquenlo, ¿no? Los ciudadanos iban al teatro para poder mirar la obra, colocarse, yo soy Edipo, yo soy Yocasta, yo soy Layo, yo soy Creonte, yo soy, ¿no? Yo soy el coro, puede ser, ¿no? Sí, ajá. Y yo vivo en mi cuerpo, vivo en mi cuerpo el dolor de Edipo, no solamente cuando ve a su madre que se sacó los ojos porque se dio cuenta que se casa con su hijo y procrea con su hijo, sino Edipo cuando siente el caos al haber matado al padre y ahora es responsable del orden y tiene que cargar, llevar, dice Girard, llevar a sus espaldas la muerte del padre y reordenar la ciudad, porque si no todo se pierde. Esta discusión de Bruno de tal manera que el Galileo, ciudadano regresa a la ciudad y Bruno puede es seguir como más haciéndose cargo de directo ello. en sus afirmaciones. Es vivir el acto. Galileo, Entonces, cualquier libro empieza el por salón de clases, esta obra lugar, se dedica, es un monseñor, escenario. no sé qué. Es O sea, un Galileo era escenario. un retórico. Lo que yo estoy haciendo Digo, era ahorita un no físico. soy yo. Sin duda era un Yo buen soy físico, ¿no? yo estoy actuando. Pero como retórico nadie le ganaba. Yo no Y hago entonces esto lo que hace que sus cuando obras, voy caminando o cuando hablo lo con que hace que no X lo quemen por personas, sus obras pero aquí es su nivel de retórica que yo pone soy esas un cartas personaje. ¿no? Y Y alaba actúo, tanto a los, ¿no? Y a actúo los con poderes mi de la iglesia, palabra, y que tenían actúo con mi representantes de cuerpo, poderes, y los actúo con la alababa tanto, emoción, que aquellos y terminaban por decir, intento "Uno no está llevarla haciendo más nada allá malo, de ¿no? mí, No está haciendo nada atrapar. malo, ¿no?". Luego no le Exacto, resulta a ya uno, luego sí puede le pasar, a diferencia de resulta, Bruno que pero dijo, no, uno esto es siempre así. uno termina cansado, Pobre. muy cansado, Ok, ¿no? pero el Entonces, cansancio pero son implica un gran pero son placer. como dos momentos de... Uno ¿cómo piensa es? ¿Cuál es el siempre, concepto? cuando yo ya no Oscurantismo. experimente, lo Oscurantismo, experimento en Aquí la se trata de práctica un de ser oscurantismo maestro que se produce con a la los luz de otros, seguir una en sola mi cuerpo, disciplina, profundizando. lo dejo. profundizando. Yo ya Resulta no, que esa por ejemplo, disciplina yo nos ya no lo produce oscurantismo experimentaba frente a un mundo que en es la UNAM. complejo. En La idea FES es de Aragón lo complejo. era La idea una es no de apatía, hacer y eran abstracción, sino chavitos situar lo que de estamos 18 enseñando en un años. contexto histórico. Era una cosa muy Esa es la desgraciada. idea, ¿no? ¿Por Yo qué Kant chillé escribe lo cuando que dije, escribe? no, ya Por no. ejemplo, ese de Atrévete a pensar. Ya ¿Por qué no lo quiero. escribe? ¿Por qué Aquí escribe en ese Aquí momento, ya en no hay ese lugar. contexto? No es que el ellos Atrévete estén a mal y pensar? yo bien. No hay lugar para uno. ¿Y qué hay en la ahí, época ¿no? de la Ya Ilustración? no hay lugar. Ya se cerró. Ok, Y pero ¿por entonces qué uno sabe, dice adiós siglo a otra cosa 17? mariposa, ¿no? ¿Por qué en el Pero siglo XVII los maestros, ¿Qué pasa en el además de siglo que XVII, no? no se Y uno ya tendría evidencian que así, empezar a explorar la porque historia. la Sí. docencia, el ser maestro, pues yo llegué de refilón, pues yo soy químico, pues yo soy licenciado en Derecho, pues yo soy ingeniero, yo soy matemático, y estoy en la prepa pues porque no encontré otra cosa. Me tocó, yo soy orientador y no sé qué significa ser orientador, porque pues no hay discurso de la orientación, no hay discursos de la orientación, es la psicología determinando la conducción y hacia dónde orientar a la persona, y de acuerdo a la época se orienta, ¿no? Entonces, en primer lugar, no se reflexiona el arte del ser maestro. Claro. Difícilmente Acuérdense el que sujeto lo hace. todavía un poco antes, porque no Descartes puede, no, sí puede. Y Hume Tiene la capacidad orgánica, estaban atados a los pero sistemas no hay religiosos, tiempo. pensando No críticamente hay desde tiempo, ahí, ¿se dan pero cuenta? seguían adentro, ¿no? Creo que cuando Kant No hay toma tiempo, distancia y todo formula corre esta veloz. idea de Segundo, atrévete a a mí no pensar, me gusta piensa por ser ti maestro, mismo, y lo vivo como una ya está fuera práctica de de ese segunda contexto. categoría. ¿Se Pero toda acuerdan esta cuando historia decíamos, es cuando en diferente la a la calle me pregunta de detienen y me examen. preguntan, ¿Cuál oye, es la afirmación? hola Verónica, ¿cómo Atrévete a estás? pensar. A diferencia de 40 años ¿por qué que no Kant te veo, formuló un la montón. afirmación? ¿Y qué onda? ¿Qué Atrévete a haces? No, pensar, pues piensa aquí, por ti mismo. ¿qué eres? Ah, no, yo soy toda esa narrativa investigador. ¿Cuál? En lugar Yo doy de clases, soy emergencia de un maestra. concepto. No, No de yo soy nacimiento, químico, de emergencia. yo soy ingeniero industrial. Bien, Oh, sigamos órale, entonces. estás montando una planta. No, doy clases de física no, doy clases de inglés en una Bueno, esa es la preparatoria, complejidad. porque Lo como que está cambió el plan tejido. de estudios, dicen Está que yo tejido. tengo que dar de todo.
¿no? de constituyentes heterogéneos, Pero yo no quiero. inseparablemente ¿Se asociados. acuerdan que decíamos? Ahí se Imagínate, presenta la la paradoja del otra. orgullo múltiple, ¿no? Incluso Entonces, cualquier los que estudian fenómeno, en las normales, si cualquier ustedes tema, vieran los planes de cualquier normales, problema, no tanto está para fuera de un educación contexto, está primaria tejido en un como contexto. para secundaria y preescolar, cada vez se vaciaron Está más de tejido en los un contexto, contenidos y hay que saber, que le y esta es obligarían una al metodología de la maestro a leer, hay que a saber leerse cómo y a cortar recrearse. ese contexto, Y cada vez es digo, más, porque no vamos a aún explicar con tampoco el la mundo nueva escuela para mexicana, entender el que contexto da del algunas fenómeno, no, recortar el posibilidades, contexto, ¿no? saber cómo se Pero los recorta, maestros preguntan, de ¿y modo que cómo el se hace el estudiante diseño? vea cómo emergió ¿Y cómo ese se concepto, hace ese el programa esa idea que queremos analítico? que ¿Y cómo se hace, cómo se aplica esta técnica? La pregunta es ¿cómo se hace? No dudan y todo y esto no se proponen tejido de crearlo. eventos, acciones, Y algo que el interacciones, maestro no hace es retroacciones, leer. determinaciones, Los azares, maestros que no son leen. nuestro mundo fenómeno. Porque ¿para qué? Si trabajo con niños o con jóvenes Ese es el punto de que partida. tampoco entonces. leen, Esa es la idea de la con lo que yo sé de mi experiencia, que no es experiencia, hacemos sino con lo esto? que he vivido, con lo que he Es vivido, un poco la con idea eso de me la no llevo. piensen binariamente. Al fin que lo importante es que yo Y entregue lo dijo el alguien, plan, no el se trata de programa, las sexualidad, evidencias, las Lo binario, calificaciones. digamos que socialmente Es muy lo binario interesante parece- cuando parece encontramos como- reuniones de maestros como matizado, ¿no? y los maestros Binario, sexualidad, preguntan no. sobre cuestiones Para todo. administrativas No piensen y binariamente. no para preguntan todo. sobre Hasta cuestiones para que tienen caminar, que no ver piensen binariamente. con la educación. No preguntan eso. Entonces, el maestro ha olvidado su palabra, como diría otro autor. Heidegger dice que el ser olvidó el lenguaje, y entonces, como el lenguaje es la casa del ser, pues ya no hay ser, solo hay ente, y lo ente es la cosa que es movida por los discursos de la época, ¿no? Lo ente es la coseidad, la cosa. Entonces el maestro no sabe de pedagogía, no sabe de historia, no sabe de educación, no sabe. ¿Qué han leído los maestros para ser maestros? No para saber química, no para saber matemáticas, que además creo que tampoco ya leen sobre su área en particular, ¿no? Hoy, por ejemplo, la física cuántica nos está sorprendiendo con cosas que en Europa del Norte se están elaborando, y uno dice, órale, sí, Einstein tenía razón, ¿no? Hay cosas sorprendentes sobre los diferentes mundos, bla, bla, bla. Pero entonces, ¿qué pasa con el maestro? Resulta ser que la práctica del ser maestro es un lugar cómodo. De repente los maestros nos quejamos mucho porque nos piden muchas cuestiones administrativas, pero en realidad lo podemos resolver. Y la cuestión educativa no la pensamos, no la reflexionamos. Por ejemplo, ¿quién de ustedes me puede decir lo que sucede en la cuadra? No, no es cierto, porque lo están grabando. Es falso. No. ¿Quién podría decir el concepto de educación desde donde argumenta su práctica docente? ¿Cuál es el concepto? No dije definición, no es lo mismo. ¿Desde qué concepto de educación cada uno de nosotros fundamos, argumentamos y le podemos decir a los jóvenes, mira, yo te traigo esta propuesta de programa y yo te traigo esta propuesta porque estoy fundándola en esto, en esto, en esto, y yo pretendo el sentido de educación hacia acá, y yo pretendo que las relaciones entre tú y yo sean así. Vamos a ver enseguida que se llama ¿Les decimos zona de eso, no resistencia. Colocamos al digamos estudiante que frente a las en un lugar novedades, de minusvalía, frente de a cosas inferioridad, diferentes, de es lo primero que déficit, aparece con nosotros. y desde ahí nos relacionamos con él. De decir, Ahí hay pero es que a mí violencia, me ha por ejemplo. funcionado lo que he venido haciendo.
Los chavos traen saberes Eso que no nos dijiste gustan, exactamente, sí. pues es que Los la cosa saberes de marcha, los chavos luego no nos cómo gustan me traen mucho. A mí competencias, Peso Pluma, cómo me yo traen lo he ahora escuchado, sí. Me transversalidad. he propuesto La cosa escucharlo marcha. así con atención. Esa es la primera Sí, resistencia que puta. ¿no? Entonces, Termina uno con la dolor de pregunta es, estómago, ¿no? ¿qué significa una Y zona uno de se no resistencia? pregunta, ¿por qué les gusta? ¿Por Apertura, qué les gusta? ¿Qué les el gusta? beneficio de la duda, volver a la Porque infancia. uno dijera, ¿Saben les quiénes no tienen gusta resistencia para lo absolutamente que nada? podría parecer como irreverente Los de niños se sorprenden, se pues es maravillan, que se ya decir preguntan, algunas palabras todo les este, inquieta, ya no suenan sobre irreverentes, todo lo nuevo. ¿no? Que Claro, son tan conforme comunes uno y tan cotidianas que ya no zona de son resistencia, irreverentes. ¿Por qué? esa zona de no O resistencia la va quizá haciendo zona de resistencia. porque la estructura de modo musical natural. y la Es lógica natural que del uno lenguaje tenga es tan común. resistencia. Es Son normal, frases tan ¿no? Pero entonces, repetidas lo en único muchos lugares que fácilmente se hacer quedan aquí y se ya pueden reiterar. cuando tenemos En cambio, si uno escucha resultados es- otras cosas, cualquiera otra cosa, ¿eh? ¿Han visto No, un así, meme? no voy a pensar en, no, Bueno, no cualquiera. sé, todos tienen Pongamos que un Facebook bolero, seguramente, todos. como se lleva ¿Me un equivoco? lunar, un bolero. Hasta yo tengo Si lo Facebook. escuchan, primero lo acusan de viejo Hay un meme que y dice, lo viejo es inservible, Fui es al CT, decadente, ¿no? y hay que quitarnos de Y él. en el CT yo estaba Y así. eso también para nosotros Y el aplica, tema era ¿no? cómo desarrollar un Segundo, pensamiento las crítico con palabras los niños, que a pero nunca veces participar. están en los boleros, los jóvenes Checaron. no las entienden. Entonces, Pero aguas, ¿eh? la zona de No solo los resistencia jóvenes, en el taller muchos pues adultos estaba tampoco. ahí, ¿no? Y Es aquí decir, pues hay que alegrarse, estamos atendiendo hablar, discutir. a generaciones adultas, no sé, hasta elegir la niños, palabra, donde su posibilidad de comprensión del lenguaje como uno cuando va al salón se y está dice los reduciendo chavos cada de vez prepa más. no hablan, ¿no? El uso de No palabras preguntan, se está reduciendo cada vez no más. discuten. A veces yo en pláticas digo Siempre alguna están palabra tranquilos, y demasiado alzan la mano tranquilos, para ¿no? preguntarme Esa es por la la zona palabra de que dije, resistencia. porque no saben qué Y ahí significa. sí no sabría cómo Y hacer uno se para sorprende, instaurar una no en zona el de sentido de, ay, resistencia. qué mal, no, Pero eso es algo sino que, uno ahí comprende vamos a ver enseguida. cómo el Bien. lenguaje Hasta acá, se está preguntas. llevando a la mínima expresión, ¿no? Creo que sí, los Sí, maestros esos memes tendríamos aquí. que, y luego hay mucha, Tanta resistencia. Preguntas hasta acá. sí. No, al contrario. Sí. Si se supone que estamos en procesos de educación, yo tengo que romper las estructuras de donde ellos vienen. Cuando digo romper, lo que estoy diciendo es abrirlas para mostrarles que hay otras cosas, que hay más, y que además hay cosas que yo no sé, yo tampoco conozco porque nadie conoce el todo. Entonces rompo. Por eso la práctica del ser maestro uno la propone desde la duda, desde la ruptura, desde, Sí, ¿no? no. Desde articular Podría la decirlo. diferencia, Voy a decirlo así, siempre sí, la no. diferencia, no la mismidad. A ver, estás Hay dando que un articular, tema por ejemplo, que justo con las pensar imágenes de críticamente ni nada humanidad de que eso. no se Estás dando miran un tema. y que se Preparaste han tu mirado desde Viste muchos siempre, ejemplos, videos para el tema. desde siempre. Entonces, sabes Y que que el no tema son lo rareza. estás dando de modo que O los otros ¿Por qué alguien las hizo pasar tendrían que, como rareza? ¿cómo decirlo? Despertar. ¿Por qué, por ejemplo, yo participar, aprendí estar, que interesarse. yo soy mujer, luego De uno modo les que los otros se pregunta interesen. en otros Pero la zona de otros resistencia lugares? es instalada, ¿En algún momento a ti te dijeron que ibas a ser mujer? ¿no? No. ¿Qué es lo que instala ¿Tú la zona de decidiste ser resistencia? mujer? No. Entonces, ¿cómo sabes que si eres mujer? Hoy, actualmente. Acaban de ¿Cómo llamarme lo la sabes? semana pasada. ¿Tú Oiga, ¿y nos decidiste podría ser ayudar hombre? con una Alguien te dijo, mira, es que un conferencia hombre se sobre porta así, debe actuar así, debe sentarse en los calificación, ¿no? transportes La públicos clase- con las piernas abiertotas para ocupar Yo dos te dije, lugares la clase y echa decir fuego. que es muy macho y muy Pero yo no acá, creo que muy haya clases canijo hechas y fuego, muy... hechas No, fuego. ¿por qué Sí lo creo haces? que hay una ¿Por qué lo clase haces? donde se construye Cierra una las idea piernas, no te vas a... para que no vas después a se ahorcar a pruebe nadie. mediante el juego. Cosa diferente. ¿No? ¿Por qué No, digo esto? Porque son la zona incómodos, de ¿no? resistencia transporte público. se cree Las piernas.
No, se cree que se no sé qué soluciona estés si uno pensando, pone a pero jugar al chavo siempre, tu mirada me ¿no? dijo otra cosa. Y uno ¿Sí dice, se pero dan no puedes cuenta? jugar al chavo siempre, a Entonces sí, menos maestro. que haya Creo una que, idea bien construida por los por estudiantes, ejemplo, si uno esa misma leyera, idea a lo mejor son muy les viejos haga y alguien decir, puede ahora vamos a pensar probarla que no jugando con sirven eso. para nada Y hasta te pones porque a jugar con los chavos. fueron hace siglos. Entonces, sí es Yo una propondría sobre todo la resistencia, imagen de pero es una Pestalozzi, resistencia ya socialmente construida. leer a Pestalozzi. El Sí, con último eso sí. libro de Pestalozzi, que Perdón. es El canto del cisne, ¿no? Es el último libro que escribe Pestalozzi, y en ese libro Sí, él intenta pero como lo que hacer en una el fondo especie hay de es que se síntesis piensa, de todo a lo ver, que él y pensaba esto ya con tiene respecto tiempo, a con la educación, la la pedagogía, nueva los niños. educación, algo Y así, en los años Pestalozzi, cuando 20, escribe esto, que está se en decía que 1800 no hay mejor y modo de está educar sufriendo que ya apelando a la este naturaleza de los proceso niños y los de niños jóvenes. abandonados, ¿Cuál es la naturaleza de abandonados los por niños las y los jóvenes? familias y abandonados por la Que guerra, siempre quieren estar jugando, y también está ¿no? sufriendo ya Y desde este ahí se empezó proceso de a pensar industrialización que que ya si obliga a uno los educa sujetos a siguiendo la vivir de naturaleza, o acuerdo sea, al orden, al ritmo y a la es el velocidad mejor de la modo de no industrialización. aburrirlos. Pero ¿qué Y creen? Pestalozzi es como un remanso, Que la porque educación, Pestalozzi es el la pedagogo definición del que voy a amor decir es pedagógico. bastante atrevida. Y el amor La pedagógico educación es es el amor de violencia la fértil. locura. Yo lo digo en un artículo que por ahí salió alguna vez hace Mientras el algunos juego años, es ¿no? disipación de ¿Por energía, qué es el amor de la mientras locura, el el juego amor no concentra pedagógico? Porque es el nada único que amor haga que el que otro nada forme su exige. carácter, porque se puede jugar siguiendo Si exige reglas algo, ya no es amor. la educación exige que tengas esa Es el único cualidad amor de que concentrarte nada en ti mismo. exige al otro. Bueno, Nada. creo, pero estoy Ni diciendo atención, cosas que son ni dignas que de discutir. aprenda, ni Sí, que sí, se sí. someta, ni que lo recuerde. Nada. Nada. Está loco porque entrega su vida. Pestalozzi entregó su vida. Entrega su vida Ok. al acto de la humanidad y no pide nada, nada. Sí. No es Sí. como el amor de las parejas, que es el amor que todo pide. Siempre está esperando, es un absurdo. Cuando ella o él, o ella o ella, o él, o X, o Y, como sea, le dice al otro, es que no me amas como yo te amo. No manches, perdón. ¿No? O sea, no manches, ¿cómo te voy a amar como tú me amas si yo no soy tú y tú no eres yo? Yo te amo como amo yo. El gran error de muchas parejas es esperar ser amados como aman. Aparente, sí, porque pues, no, ¿verdad? Sí, no. Si ella entregó todo y le pone la mesa y le hizo su mejor vianda y le ofreció el mejor negligé y le ofreció y todo lo preparó y él nada dice o ella nada dice, entonces no es amor, es control, es posesión. Okay. Pero es que el amor es control y es posesión. El amor de la madre es el amor más perverso. Es el más perverso. ¿Cómo nos atreveríamos a decir que nuestra madre es perversa? Porque nos ama. Y porque nos ama, a veces tenemos que cumplir con su deseo. ¿No? Díganle que no a la madre. No. Hoy no, madre. Véanla llorar y síganle diciendo que no. Aunque llores, madre, no. No voy a hacer tu deseo. No voy a hacer. No. ¿Sí se dan cuenta? Sí. La madre controla. Sí, por eso dije, Porque si tú tienes una idea acuérdense del mito, no y la pruebas trabajamos con el juego, ese mito, no lo es vamos a diferente trabajar. vamos a jugar. Implicaría ¿No? Es lo que estaba 4 diciendo. sesiones más. Por lo que observaba. El mito de María, la madre de Porque Dios. observaba José Luis que de pronto ya El parece silencio tan es natural lenguaje. que aburramos, ¿no? Y es Dije, un no, pero lenguaje, no es tan el de natural, María hacerlo es como un una lenguaje, construcción social. híjole, Pensar que todo es juego, el así de juego, la juego, mayor juego. violencia No,
construir y una idea con un y poder probarla a través del juego. en nosotros. Porque ahí metes matemática, ¿Por física, qué? literatura, lo que quieras. Pues porque se Socialización, acuerdan que a partir reglas, de que normas, en la historia del Nuevo atención, todo Testamento, eso lo metes ahí. a partir de que Pero aparece es Jesús diferente a después de haber juguemos. estado en el desierto y Ni haber siquiera dices juguemos, pasado simplemente dices, ahora vamos todas a probar estas una idea. cosas O a que ver, dicen pónganse que a jugar pasó esto. con el Entonces, malo tú ya tienes el del esquema diablo. de cómo hacer Regresa que ese y juego sea María la prueba de una idea. calla. Ese María punto, es silencio. ¿no? Probar ideas a través del Y hay juego. una escena en la cruz cuando Jesús le dice a María, María está sufriendo, está Pero te llorando, convierte en es otra cosa. completamente Y hasta el vuelves llanto más hábiles que los vuelto que en la juegan muerte del hijo. básquet con poca ¿no? habilidad. Muere con por pocas el hijo, habilidades. muere por el hijo, No sé si muere ustedes con jueguen el básquet. hijo. Y Con tan poca habilidad está que viéndola nunca llorar metes. Jesús, el malvado está en la cruz, Porque no eso tiene sufre, que ver no con se preocupe. cómo te han hecho ver en alguna Jesús clase en la cruz no sufre. que hay trayectorias. ¿Por qué? Pues es Dios. Esa trayectoria, altura, ok, todo eso Es hace Dios. que cuando yo ya en la práctica Dios del Padre, juego Dios Hijo, tengas Dios Espíritu bien Santo. Es pensado Dios. la fuerza, tu brazo, Y entonces Jesús a diferencia de ve uno que llorar a no la ha mujer pensado y le nunca dice que eso, no llore simplemente más. agarra el balón, nunca. Ahí está su jamás, hijo. ¿no? Madre, ahí Bien. está tu hijo. Esa es la idea entonces. O sea, yo Esa es la idea. No sé si no soy tu respondí a hijo. tu inquietud. Ahí está tu hijo. Ok, entonces Y el hijo lo que creo es el que los apóstol chavos se que está en aburren ese porque ya momento tienen la idea a un de lado que de María. si no juegan, Le dice, hijo, no ahí está tu aprenden, madre. si no juegan, no van a Madre, la escuela. ahí está tu hijo. Ya Órale, esa idea a de, juliar. ¿a qué voy a la escuela? Qué aburrido. No se juega, Yo no soy sé. Dios. Pero eso que dijimos es, Deshace aprendamos el que acuerdo. hay que tener ideas para Sí, que un este juego acuerdo pruebe las ideas que que tenemos. sucedió cuando Y María las ideas pueden ser es filosóficas, visitada por el Espíritu de física, Santo de y biología, queda embarazada ¿no? de Y se puede Jesús. jugar. ¿No? Deshace De el idiomas, acuerdo, incluso. el compromiso. A ver, avítate una idea para que juegues con el otro y en el El juego, silencio de María desde es luego el que poder de forzas María. la inteligencia lingüística, ¿no? Bien. Y ese poder es un poder de Dale. una absoluta Si no, les va a entrega pasar lo que pasó, del es que hijo como me producto roban de todo la y no sé ni qué madre hacer. frente a la madre. Bien. ¿Qué Y en seguimos? los países ¿Por qué seguimos, latinoamericanos entonces? es lo más castrante. Bien, vamos a hacer una actividad Lo más rápido. castrante. La idea es la siguiente. ¿Cuántas veces las madrecitas queridas La idea es la nos siguiente. hicieron hacer algo que no Piensen queríamos hacer? en su clase, porque ellas nos en la lo clase que dan pidieron. o en las clases que dan. Por ejemplo, Y ir a una piensen fiesta. cómo dos movimientos ahí, dos ¿No? movimientos. Primero, cómo están produciendo cierta O como dice el anuncio, inteligencia ciega. cuando tu mamá dice que no quiere nada, si se atan en a su realidad clase quiere o a todo. sus clases y cómo romper la mamá dice esa que no quiere inteligencia regalos, ciega, ¿no? de modo No le que regalen puedan nada el día de la establecer mamá. enlaces Lleguen con cualquier vestidos disciplina, especialmente cualquiera, para la la que les ocasión guste, y o lleguen dos que con les un guste. gran abrazo y un gran beso. Madre, Bien. te vengo a entregar mi vida. La mamá se les va a quedar viendo y va a decir, ay, no manches. Pueden hacerlo en grupo si Yo quieren. quería un reloj, 4. yo quería un reloj, quería un celular, quería una tableta, quería una pantalla, ya la que tengo no sirve. No le den nada nunca. No le den un solo obsequio, un objeto, nunca, en todo un año. Pero quiéranla mucho. Y van a ver su reacción. Sobre todo en la ciudad. ¿No? Las mismas 10 mujeres minutos aquí y que son empezamos. madres. 10 minutos y empezamos, por favor. Ok, Es y el juego interesante. es Bueno, entonces, que veas cómo estás esto construyendo por inteligencia ciega el a partir de comentario tu que se disciplina, hacía la al profundiza principio más. y Y luego tiene que veas ver cómo con el primer romperlo comentario en donde enlazándote estamos con algunas intentando otras comprender que a ti te llaman la atención. cómo es que Entra. se construye la violencia en relación con lo humano y por qué los sujetos que aparecen violentos antes han sido violentados por el orden. No sé si ya Se desconectó, yo creo. Han sido sometidos y violentados por el orden. Allá ella quería hablar y aquí adelante también. Adelante. Tengo aquí una duda, porque se me hace muy
pensando, por ejemplo, ¿no? Todo este proceso, por ejemplo, de neurodiversidad, que sí lo vemos en la escuela, que sí hay casos, y que entonces recuerdo que cuando recibíamos los chicos en primero, decía la niña, pues es que yo cuando iba en la secundaria, a mí me ponían 8, ¿no? O sea, no sé nada de a mí me ponían 8, y ¿cómo va a estar aquí, no? Entonces yo así de, pues vas a trabajar, o sea, a lo mejor no igual que los demás, pero tienes que trabajar. Y en ese proceso, de repente había profes que decían, no, pues entonces dime qué voy a hacer con ella, ¿no? Yo, trabajar, ¿no? O sea, entonces era como, o sea, yo ahorita lo veo y pues tiene una manera también simbólica de violencia, ¿no? Desde nuestro desconocimiento ejercemos la parte de la violencia, al menos en la escuela. Entonces, no sé, ahí hay como esa clasificación de qué tipo de violencia estoy ejerciendo, o solamente es violencia desde el desconocimiento, porque creo yo que desde el desconocimiento sí puedo violar. Claro. Hay un viejo texto de Octavio Fulat, si lo pueden encontrar, está en PDF. Es muy viejo, es de 1984, muy viejo, pero está muy presente. El texto se llama Educar es violencia. Educar es violencia. A ver, estamos discutiendo la violencia y estamos sacando la idea de violencia. Les están pidiendo la lista. ¿Alguien la tiene? Ah, perdón, te la están pidiendo a ti. ¿Alguien falta de firmar? ¿Yo la tengo que firmar? Eso es violencia, ya nos rompieron. Eso es cinismo. Eres un cínico, Tomás. ¿Dónde te firmo? Los estamos protegiendo. Aquí, abajo. Ya que, Pues sí. ya que hablaron del tema de una vez. De una vez. Esta. Al contrario. Gracias. ¿A alguien le falta firmar alguna lista? Ya nos detuvimos, entonces firmen. No importa, firmen. Fulat. Foulat. 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 Octavio Foulat. Perdón, ya te pisé, perdón. Sí, no, ya se creó otro orden. ¿De qué al contrario, Tomás? Todo lo que hacen unas listas. ¿Viste? Lo que hace la administración. Sacaron el verdadero salvajismo. Quieren su constancia. Sí. ¿Verdad? Quieren su constancia. El tiempo que resta, ¿a qué hora se supone que salimos al receso? A las 11. Ok. Sí. Bueno, nada más terminan de firmar.
¿Ya se te olvidó? Desconocimiento era lo que decía que me pongan. No, Ajá, esta parte, ¿no? Donde dice aquello que no se ajusta a los estereotipos establecidos, o que es que la verdad se me hizo muy interesante. Personas que cargan el discurso se rompen con la idea de normalidad. claro, sí. Mira, en primer lugar, ahí hay diferentes discusiones. Algo con lo que uno no está de acuerdo es con las clasificaciones. Toda clasificación va a negar algo de los sujetos. Toda clasificación, podemos poner el concepto de normal. Toda clasificación se hace desde la imagen de lo normal, ¿no? Desde aquí se clasifica. Ahora, la pregunta, ¿esto cómo se crea? ¿Cómo se crea? ¿Por qué se crea como se crea? Y que crea, es decir, este concepto de normal, ¿qué crea? Con respecto, todo ello, con respecto a la idea de humano. La norma, podríamos decirlo de manera muy simple. El concepto de normal se construye desde las regularidades de una época. Eso, sí, regularidades. El concepto de regularidad es la media, estadísticamente hablando. Pero eso no es así. Eso es falso. Eso es falso. El concepto de normal se crea desde la época. Y la época está implicada con respecto a un telos. Hay un telos. Cada época tiene un telos. Y el telos va a construir imágenes. Esto es más complejo, no es tan lineal. Pero lo estoy proponiendo así para poder pasar a lo otro. Se crean imágenes de humanidad. ¿No? El telos está implicando la idea de progreso. El sentido teleológico es el fin último de una época, que está aproximadamente o más o menos previsto, aun cuando no determinado. Desde el telos se construyen imágenes de humanidad necesarias para dar cuenta del progreso y hacer que éste suceda. Estas imágenes van a construir la clasificación. Lo normal no solamente es la regularidad, tiene que ver con la intención. Ahora, ¿hay responsables sujetos? Sí, claro que sí, pero al mismo tiempo no, porque finalmente la época está vinculada a la creación de procesos históricos. Tanto una relación de los procesos históricos del presente histórico, como de la relación con el pasado, pero no una relación historicista o cronológica, sino de confrontación con el pasado, sí antecedente, pero crítico del pasado. Toda época, aquí sí hay historiadores, toda época
nace en la ruptura de una anterior, desdiciéndose y negando la anterior, pero recuperando elementos, transformándolos de la anterior. Por ejemplo, entre Edad Media y modernidad, y me estoy saltando Ilustración y otra, bueno, Renacimiento, aunque Renacimiento, Ilustración y modernidad no van a la par, son diferentes, pero se articulan con lo que finalmente en el siglo de las luces fue la modernidad. La modernidad no es lineal, eso es falso. La crítica de una modernidad técnica, científica, es hasta 1800, científica, y 1900, técnica. Hay un libro muy interesante de Horkheimer, Max Horkheimer, que se llama La razón instrumental. Léanlo. Uy, tendrían que meterse a la biblioteca años completos. ¿No? Había una caricatura hace muchos años en un periódico que se llamaba, tenía un nombre y un subtítulo que se llamaba El ratón de la biblioteca. Y era un ratón que sus caricaturas eran historias que sacaba de novelas clásicas de los libros. Era muy interesante. Como hoy ya nadie lee los periódicos, eso se pierde. Entonces, el problema es que toda clasificación anula, niega y oculta algo de lo humano. ¿Qué? ¿Qué niega? ¿Qué oculta? ¿Qué niega? Aquello de lo humano que puede romper con el telos. Que puede crear tendencia al caos. Aunque, como dice un autor, ¿cuál es el problema del caos? Al contrario, en el caos todo nuevo orden es posible. ¿No? Por eso yo dudo de las clasificaciones. La clasificación a priori del sujeto determina al sujeto de acuerdo a la imagen. ¿Qué imagen tienes? ¿Cuál es tu imagen? ¿Cuál es tu imagen? Entonces, por lo tanto, ¿cómo debes actuar? ¿Cómo debes actuar? Aquí aparece la normalidad. ¿Por qué? Porque el que no actúa de acuerdo a la imagen que el orden le está dando, entonces es anormal y aparece algo que hacemos los maestros. La intervención. ¿Por qué dice Foulard que educar es violencia? ¿Porque queramos o no? No, eso es otra cosa. Queramos o no, intervenimos. Los maestros, aunque no nos demos cuenta, intervenimos. ¿Quién interviene específicamente a propósito y es su trabajo? Los orientadores. Son una friega. Habría que desaparecerlos. ¿Sí saben en qué momento la orientación nace como proyecto en las escuelas? ¿Y para qué? Nace, ¿mande? ¿Tú sabes? Tal vez para controlar y manipular lo que hagan los alumnos y seguir el orden que Tal vez sí. Así es. ¿Sí? ¿No? ¿Sí?
Ah, bueno, se puede. Pero hay una tendencia, ¿no? Hay una tendencia. La orientación nace como un proyecto del ámbito del mercado para conducir a los sujetos a los lugares donde, de acuerdo a las relaciones fundamentalmente económicas, tienen que colocarse y representar el lugar que les corresponde en el sistema. En el sistema. Claro, las escuelas funcionan sin orientador. No hay orientador y nada pasa. Pero no hay director y tampoco nada pasa. Sí, sí, sí. Ahora fíjense, el problema del, perdón, la intervención implicaba, yo lo había comentado en la primera sesión, intervenir es el paréntesis, la epogé fenomenológica, diría Husserl, la epogé fenomenológica. Yo suspendo al sujeto, lo intervengo para crear en él una realidad de la cual el sujeto nada sabe. Además, no la pidió. El estudiante no pidió la situación en la cual es colocado. Es colocado ahí por esto. Y tiene que cumplir, porque si no va a ser considerado anormal. Y la intervención no es la misma intervención de quien es considerado un sujeto regular, mediocre. La palabra mediocre significa común, no se angustien. Lo común, todos somos aquí comunes, nadie sobresale. Quien sobresale va a ser intervenido específicamente para que no sobresalga, para que cumpla con lo que el sistema, de acuerdo al orden, con respecto a la época y el fin, se ha determinado que debe cumplir. La escuela, lo dice ella, la escuela, y ahí no solo el orientador, la escuela está hecha primero para controlar y someter los cuerpos de los niños con respecto al placer y el deseo. Ya cuando fueron sometidos y controlados en la primaria, van a ser sometidos y controlados para que cumplan con el deber ser de acuerdo al telos, el progreso y el orden en el que están. El problema, ahorita te doy la palabra, el problema es que la escuela está fracasando. Fíjense, la escuela está fracasando y eso hace rato lo comentaban allá atrás. ¿Eso es posibilidad? Sí. El problema es que está peso pluma. Vean lo que ven los jóvenes, lo que escuchan, bueno, los llamados jóvenes, porque la palabra juventud es más que cronología, es más que tener menos de 18 años. Lo voy a decir así. En una sesión de orientación, era una plática sobre orientación educativa, estábamos hablando con orientadores, invitamos a un orientador a que estuviera en la plática y él decía, yo tengo un cuerpo viejo, miren, ya no puedo alzar el pie mucho, me cuesta trabajo, ya no puedo hacer cuclillas, no me puedo levantar, pero tengo la gracia de la juventud. Tengo la gracia de la juventud. La gracia de la juventud es la alegría de vivir y de buscar lo inesperado, la sorpresa, de sorprenderme, de dejarme tocar, de impactarme. Hoy pocas cosas nos sorprenden porque están las redes, las malditas redes sociales. Y ellas hacen posible lo imposible, aunque sea estructuras de significado que hoy les llaman inteligencias
artificiales, pues ni es inteligencia, ni es artificial, son estructuras de significado en el lenguaje que nos hacen pensar lo que ellas han creado, ¿no? Entonces, la escuela fracasa, ahí se crean posibilidades, pero en el mercado están las redes y en las redes aparece apoyado de forma terrible imágenes como estas. Vean lo que ven los chavos. Iba a decir otra cosa, pero mejor no. Le doy la palabra a él para después hablar yo. Vas. Sí, y sobre todo siento que el éxito máximo de esas estructuras de formación, llamémosle, pero formación en la parte técnica, ¿no? Es que los chicos ya lo demandan. Sí. Ya demandan ser instruidos. Ándale, sí, sí, es Tengo cierto. por ahí un caso, ¿no? Que, bueno, con un profesor en específico que no voy a decir su nombre. Porque no, el maestro no es el que esté mal, pues. O sea, no. El maestro está buscando eficiencias. Él está buscando hacer un proyecto, que los chicos busquen, investiguen por su cuenta, que busquen algún principio científico, que hagan alguna investigación, que algún invento ecológico, algo, ¿no? Que se inventen algo, ¿no? Los chicos no pueden. No, sí. No pueden. O tienen que copiar algún invento de TikTok, sí. o tienen que replicar, sí. o le exigen al maestro, porque, o sea, la voz popular entre los chicos es que es un mal maestro. ¿Por qué? Porque no me dice qué tengo que hacer. Sí. Entonces, y está cañón, porque entonces, pues el sistema ya ganó. O sea, cuando sí. ya de plano la gente están descansadas a ese sistema, sí. ya lo dejan. Sí. Sí. Claro, es algo técnico. Para que no se oiga lo que digo. Sí, gracias. Ojalá, ¿no? Capó. No, ellos lo consumen porque es lo que se espera de ellos, es lo que el de al lado hace. Ellos les gusta pertenecer a lo que el de al lado hace. Las comunidades en las que están, no hay para demás, pues. Además. No hay algo más. Y el hecho de tú decir, ok, esta canción, porque también tengo una maestra de inglés que les ponía a los chicos rock, por ejemplo, durante las clases, ¿no? Conocer la música en inglés, ¿no? Y de otros géneros, ¿no? De otros países, ¿no? El tú reconocer como estudiante la música de la maestra está padre. Es señalarte. Exacto, sí, es ya. Decirte, sí. Tú eres el raro y le entendemos. ¿Y sabes qué dice, no? No, es que tú no perteneces, ¿no? Y eso en la adolescencia pues les hace... Cuscús. sí. Entonces es algo que está bien cañón, es el marañón, es un mundo muy apretado. Es como dormir con el enemigo, ¿no? Es como juntarte con el enemigo. Sí, ahorita comentamos lo que comenta. Sí, adelante, maestro. Entiendo lo que... Ya vamos a salir, ya venimos nosotros. Sí. Con esta parte del control hacia el estudiante. Como estudiante lo entiendo hasta donde llega ese control. Sin embargo, por ejemplo, esa intervención del orientador, ¿qué pasa con un chico? Ya no hablemos de un chico que está tratando de ser rebelde o pensar diferente, no. Hablo de un chico que se está destruyendo. Sí. ¿Qué pasa ahí entonces? Porque entonces si quitamos esa figura, el maestro muchas veces no lo detecta. Y muchas veces también se convierte en un alfiler más, digamos. Más que en un ayuda, a veces es un alfiler más. Entonces por eso el chico escapa a orientación a tratar de revivir, como decíamos, ¿no? Sentirse vivo. ¿Qué pasa en ese caso, no? Sí, es muy rudo aquí. Comentábamos con la maestra, ¿cómo te llamas? Berenice, la cuestión del consumo de drogas, ¿no? La palabra droga no solamente se utiliza a los químicos, hoy son químicos. Bueno, antes también, pero eran naturales, hoy ya no. Estar con los celulares en la mano es una droga. Es una droga.
es una, ¿cómo se dice? Adicción, una dependencia, una adicción. Hay muchas formas de drogarse. Hay drogas visuales, hay drogas auditivas. ¿Las han escuchado? ¿Las drogas auditivas? Es interesante. ¿Han probado las drogas que se ingieren? ¿Las han probado? No digan, porque nos están grabando. El chocolate, ¿no? Coca-Cola. Hay drogas de imágenes. La pregunta sobre la destrucción del sujeto. Hay un sentido ético que habría que discutir ahí, que nos coloca en la imposibilidad de poder hacer algo frente a ello. Y por el otro lado, también ser maestro, ser orientador, trabajar en la escuela, tiene límites. Tiene límites. Tiene límites. Y tenemos que darnos cuenta de ello. Porque si no, voy a hacer el mea culpa. Yo soy culpable. Se cerró. Yo soy de todo. ¿De dónde? No, ahí me quedo porque si no me voy a tardar. ¿Tú quieres decir algo y tú quieres decir algo? Sí. Sí. Muy complejo. Va, adelante. Sobre orientación. Yo como alumno, estudiante, aquí presente, no sé cómo por qué estoy presente, pero estoy aquí presente. Con todo lo que escucho de varias opiniones de los profesores, estoy de acuerdo con que no debería existir orientación, porque los niños, yo como uno de ellos, como alumno, pienso que los psicólogos de las escuelas, orientadores, tutores, a pesar de que están con un apoyo y un sustento, de todas formas, hay algunos que, un ejemplo, yo puedo decirle, digamos, él es un orientador, yo le puedo decir, es que me siento mal, porque me pasa esto. Le puedo decir a toda la escuela, todos los maestros se van a enterar de mi problema, y voy a ser el centro, porque también eso pasa. Y no solo eso, porque también apoyando algunas otras ideas, hay veces que profesores no ayudan. Porque acabo de escuchar que dijeron, la psicología ayuda. Y usted mismo lo dijo, no ayuda. Solo nos ponen normas que deberíamos no estar siguiendo. Por ejemplo, yo tengo un amigo que se corta. No me digan que no ha tratado de todo. Psicólogos, profesionales en esa área. Lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque esas reglas no lo ayudan. Porque esas reglas no le sirven. Él siente ese vacío interno. Y es tan duro que no crea que no me ha contado sus intentos de suicidio. Y pues para no ver varias personas así. Y la violencia, que es lo del tema de aquí, se está viviendo desde alumnos y maestros. En alumnos desde la parte de tú no perteneces porque eres diferente. Tú no perteneces porque no te gustan las tendencias, no te gusta esto, eres anormal. Así como lo mencionó un compañero de acá, que no sé cómo se llama, porque no me pregunta de estar acá. Y también viene también la violencia en parte de los maestros. De maestros que piensan que con psicología se arregla todo, con escuchar a alguien se arregla todo. Pero no se arregla nada. Porque en el fondo el alumno, el maestro, va a seguir sintiendo ese vacío, un vacío enorme. Yo va a tratar de llenar con drogas, con adicciones, quiera o no. Algún momento va a llegar a ese punto. Sean auditivas, sean increíbles, sean sonoras, sean visuales. Por el escape se resuelve el problema de la violencia, no. Va a llegar a eso.
O sea, tanto reciba apoyo psicológico, apoyo de su propia familia, de sus padres, de maestros, va a llegar a eso. Oye, una pregunta. ¿Todos actúan así? ¿Todos actuamos así? Todos han tenido ideas así. Y sí, yo la tengo. Yo he tenido ideas así. No. Todos los maestros y los orientadores somos así. Todos llegarán a ser en algún momento. En ese ya. De hecho, mi tutora de mi escuela, mientras que a todos los demás grupos les pone jugar, a nosotros nos pone a trabajar. ¿Por qué nos exigir además? No sabemos. Mientras que con otros es alegre y otros alumnos dirán, es la mejor maestra del mundo. A sus tutores nos trae como mulas, esclavizadas, lo voy a decir como tal, esclavizadas. Porque a pesar de que habrá maestros buenos, en algún punto unos alumnos no dirán que fueron maestros buenos. Habrá maestros que en algún punto el alumno dirá, fue exigente por esto, y fue injusto. Pero otros dirán, fue el mejor maestro del mundo porque me enseñó a comprender, entender, y gracias a él aprendí. Yo he tenido maestros así. Hay maestros que a mí me han enseñado y otros de mis compañeros piensan que son los peores del mundo. Okay. Gracias. Muchas gracias. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Con los ¿cómo te llamas? Aaron, con los comentarios de Aaron, con el comentario pendiente, y regresamos con. Ahora sí vamos a salir. O vamos a recorrer las sillas para plantear.